Sí, porque otro tema muy polémico es el del impuesto de renta, que como mencionábamos, pues baja la base gravable a las personas naturales. Por eso le quiero preguntar al doctor Pedro Sarmiento sobre este tema, ¿cuál es su opinión? Y esto pues finalmente también termina siendo lesivo para quienes pues están dentro de la clase media. Sí, pero también hay que hacer un poco de honor y de justicia frente a lo que yo decía, que lo más importante es robarle una gran tajada al informalismo, a la informalidad y poner a tributarlos. Pues aquí la reforma tributaria lo que ha hecho fundamentalmente es bajar un poco el umbral, el primer umbral, o sea, a tarifa, a ingresos de 29 millones de pesos en adelante, donde habría hasta 29 una tarifa cero, y de ahí en adelante, o sea, un incremento del 10, se abrieron tarifas de pronto mucho más cercanas, del 10, del 20, del 28, del 33, del 37 y del 41. Pero esto tiene un mensaje claro. Aquellas personas que ganan poco pagan muchísimo menos, algo así como 100.000 pesos más al año, es donde recae la clase media. Pero lo importante de tener en cuenta acá es que se establecieron después de los 381 millones de pesos de ingresos una tributación del 41%, que es la más alta, y esa es la verdadera discusión. Por eso se hablaba de que Colombia era un paraíso fiscal, porque las personas naturales que tienen ingresos de 400.000, 2.000, 5.000 millones de pesos como personas naturales, pues tributaban una suma muy baja del 30%, hoy van a tributar del 41%. Eso quiere decir que hasta el 41 hay una progresividad, del 41 en adelante se vuelve progresivo, pero eso significa que los ingresos altos del país que no tributaban o tributaban a sumas menores, hoy van a tributar al 41%, y ahí podemos decir que el gran ingreso para que soporta la reforma tributaria son los ingresos altos del país. Claro, pero obviamente a la clase media se verá afectada, pero hay que reconocer igualmente que en este país los ricos no pagaban y que los ricos son informales y que la mitad de la economía es subterránea, entonces pongámoslos a tributar. Eso de un lado. Y de otro lado, pegado a eso, está que hay que reestructurar el IVA. Es que las exenciones, y lo demostró la comisión de expertos, las exenciones del IVA solamente favorecen a los más ricos. Entonces, el trabajador del campo, yo le pregunto y eso sería bien importante que lo debatieran en el Congreso, ¿cuántas devoluciones de IVA hace el pequeño productor de carne o el pequeño productor de arroz o el pequeño productor de café? Ninguna. Y eso lo sabemos porque nosotros en nuestra firma Crow hemos hecho verificaciones permanentes de cómo impacta los impuestos en las diferentes cosas. O sea, hay que también llamar las cosas por su nombre. Es una reforma donde los ricos pagan. Doctor Sarmiento, pero me llama mucho la atención lo que usted dice sobre la devolución del IVA de los pequeños productores. ¿Ellos no reciben o no logran recibir esa devolución? Las devoluciones acordémonos que el fenómeno cuando se trata de bienes exentos, lo que dice es que todo lo que se pagó, insumos y demás, para la producción del bien exento será objeto de devolución de parte de la DIAN. Pregunto, ¿cuántas devoluciones hace el pequeño productor? Los paneleros, por ejemplo, estoy hoy en una bella ciudad panelera del país, no hay una sola devolución de los paneleros de los IVAs que pagaron para la producción de panela. ¿A quiénes les devuelve? A los grandes. Productores. La defensa de los grandes frente a los pequeños. Los grandes. Ahora, que son los que tienen los contadores, que son los que tienen todos, digamos, los expertos tributarios que les ayudan. Como mencionábamos, es un Claro, entonces esta reforma, por eso a los grandes productores no les gusta, pero a los pequeños de todas maneras son bienes excluidos en su mayoría. Mantengamos los alimentos en bienes excluidos, mantengamos la totalidad de la producción agropecuaria en el sector excluido. Ahí hay un IVA implícito que choca y que pone en menor ventaja cuando se trata de venir afuera. Pero, por ejemplo, los impuestos verdes, bienvenidos los impuestos verdes, que los contaminadores paguen, las bolsas, el carbono, los fungicidas, que paguen impuestos. Eso es lo que se está haciendo en el mundo, por supuesto, y que los ricos paguen, y aquí sí está. Y si vemos además en el impuesto de renta, otro elemento que traigo a colación para decir que los ricos sí pagan, es que en la propuesta del gobierno, por ejemplo, en materia de personas jurídicas, se dividen las tarifas. A los pequeños se les está asignando una tarifa de aproximadamente el 24%, y a los grandes se les está asignando una tarifa del 31%. Entonces ahí se está diciendo, dividamos y excluyamos a los pequeños para que paguen una tarifa menor cuando son sociedades frente al impuesto sobre la renta, y dejemos que los grandes paguen la tarifa general del 30%, que es a donde se baja. Obviamente aquí hay unas sobretasas,
esas sobretasas aumentan tanto a los pequeños como a los grandes, pero definitivamente sí puedo llegar a la conclusión de que esa división y el reconocimiento de contribuyentes pequeños y contribuyentes grandes en el impuesto sobre la renta es bienvenida. Sí, aquí nos dice doctor Sarmiento, aquí nos dicen, doctor Sarmiento, que a los pequeños sí les hacen la devolución por los exentos, porque de lo contrario pues no podrían competir, se ahogarían, y que la panela sí es un bien que actualmente está como excluido de IVA. Pero yo quiero volver al tema de renta, que es lo que también a las personas le preocupa, y es que, por ejemplo, solamente vaya a quedar una renta exenta de máximo un 25%. Hoy en día vemos que muchas personas con ingresos altos pues pagan o declaran 0% en su pago de impuesto de renta, les sale cero de valor, porque pueden hacer muchos descuentos, hasta el 40%, y tienen muchas rentas exentas. Esto entonces es bueno para quienes ganan más, pero para quienes ganan menos, el descontar solo un 25%, ¿no sería también un golpe muy fuerte a su bolsillo? Bueno, esto cambia también. El 25%, acordémonos un poco para ponernos en contexto. Las personas naturales tienen que pagar a través de cédulas. El sistema colombiano es cedular, es decir, los ingresos están separados de alguna manera y entendemos que las cédulas, pues de alguna forma, hay una cédula general, hay unas células especiales que corresponden, por ejemplo, a ingresos de capital y a ingresos a las cédulas pensionales. Entonces, ¿qué es lo que sucede? A la totalidad de los ingresos de la cédula general hay una exención del 25%, que es lo que se llama el mínimo vital. Pero vea que lo ingenioso de aquí, que por supuesto sigo diciendo, la reforma se soporta en las personas naturales, es que le está diciendo que dependiendo de los ingresos, cuando las personas compren bienes que pueden llevar como renta exenta, lo pueden hacer dependiendo de sus ingresos en varios niveles, pero esas compras exentas que le va a permitir la ley llevar como renta exenta, definitivamente tienen que estar soportadas en algunos elementos como la factura. Lo que le están diciendo es legalícese, si usted quiere bajar sus impuestos a través de esas otras exenciones que se están metiendo como personas a las personas naturales, pague y pida factura. Si usted no pide factura y si usted no cumple con los requisitos que la ley está señalando, usted no puede solicitar esas rentas exentas que establece la reforma tributaria como una posibilidad de disminuir los impuestos de que aquí estamos tratando. Y eso lo tiene contemplado un parágrafo transitorio de la reforma. En últimas, ¿qué va a pasar con las personas naturales si no hay el debido cuidado del gobierno? Si no logran recuperar de los que no pagan, que muy seguramente pasa lo de Argentina. Muchas de las personas naturales de ingresos muy altos se van a tributar al vecindario, entonces allá llegarán a Panamá como llegaron al Uruguay en el caso de Argentina. Entonces hay que tener un tino de poner a tributar a las personas de ingresos altos, pero no hasta el punto de llegar a considerar que ellos tengan que emigrar, tener paraísos fiscales como sede y domicilio de sus negocios. Sí, abogado Sarmiento, quiero preguntarle, y sobre todo haciendo énfasis a lo que muchas personas le temen cuando escuchan los titulares sobre la reforma tributaria, y es sobre todo a la clase media que dice, bueno, entonces, ¿qué va a pasar? Para que usted nos ayude a explicarlo de una manera muy sencilla para quienes todavía tienen muchas dudas, y es cómo es eso de que quienes ganen más de 1,6 billones mensuales en 2023 van a tener que declarar renta, pero antes los que tienen más de 2,4 millones declararían renta. Y ese análisis, si usted considera que sí es un golpe definitivamente contra la clase media que dice, bueno, entre tantos impuestos, entre la pandemia, ¿qué voy a hacer? Están muy preocupados. Por ejemplo, vuelvo y digo, si consideramos que una persona de clase media, frente a su renta líquida, tiene un ingreso de 54 millones de pesos, de 54 a 98 millones, que es donde creemos que podría estar ubicada la clase media, la tributación es del 28%. Criticable que antes no tenían estas tarifas, hay un incremento en las tarifas de las personas naturales desde los que ganan 29 millones de pesos al año hasta los que ganan más de 381 millones, pero la clase media tiene una tarifa del 20 y del 28%. Ya personas que están por el orden de los 181 millones de pesos de renta líquida anual, pues la tributación está subiendo al 33%, y eso ya no es tan clase media. Y las clases altas
que están sobre 381 millones de pesos van a pagar el 37%, y las que están en los altos niveles va a pagar una tarifa del 41%. O sea, en conclusión, ¿la clase media va a pagar? Sí. ¿Va a incrementar? Sí. ¿En proporción de los ingresos que está ganando? Sí. ¿Cuánto es lo que mensualmente puede pagar una persona de clase media de los ingresos más bajos? Aproximadamente 100.000 pesos mensuales vía retención en la fuente. ¿Cuánto va a tener que pagar una persona que tiene más de 381 millones de pesos de ingreso como renta líquida? El 41%, con unas deducciones muy limitadas del 25%, que es el mínimo vital, y la posibilidad de descontar en esos ingresos alguna suma de dinero siempre y cuando aporte como deducción para justificar esa renta exenta las facturas legalmente solicitadas a los proveedores de bienes y servicios. Claro, pero es que, Juan Pablo, la tarifa es proporcional al nivel de ingresos y obviamente el que tiene más, pues tiene una tarifa más alta, como lo explica el doctor Sarmiento, pero ¿quiénes están en esos niveles de ingresos tan altos? El 10% de la población colombiana. Entonces sí hay un golpe a la clase media, que es la que está en la mitad, porque tendría una tarifa así, baja, obviamente, porque depende de sus ingresos, pero es que hoy en día no declara ni paga renta. Por ejemplo, aquella persona que gana 2,5 millones de pesos, esa persona no declara ni paga renta hoy, entonces a esa persona sí le impactaría en el bolsillo. Muchas gracias, doctor Pedro Sarmiento, abogado y tributarista, por explicarnos, tratarnos de explicar esto. Desde la firma Crowe, ¿no? Desde la firma Crowe. Sí. Muy bien. Sí, señor. Gracias, doctor Sarmiento. Buena tarde. Con el mayor gusto.